Hola, bienvenido. Lo primero de todo, darte las gracias por apuntarte a este seminario de entrenamiento de fuerza y entrenamiento basado en la velocidad. Estoy convencido de que vas a aprender muchísimas cosas, tanto sepas algo como no sepas absolutamente nada de VBT. Incluso muchas cosas que conocías en la teoría que habías escuchado, vas a ver cómo implementarlas en el día a día y lo sencillo que resulta. En Speed for Lead estamos de celebración. Llevamos 2 años desde que salimos al mercado por primera vez con nuestro primer encoder y queremos dar las gracias tanto a los que nos apoyáis en el día a día como a los que nos apoyasteis y confiasteis en nosotros cuando empezamos y nadie nos conocía. Es por eso que hemos preparado algo súper especial. Es un seminario con unos colaboradores increíbles que ahora veréis, y además va a haber sorpresas y ofertas totalmente exclusivas. Para empezar, voy a presentar a los colaboradores. Entre ellos está David Marchante de Power Explosive, que seguramente casi todos conozcáis. Y para el que no lo sepa, posee un récord del mundo de la dominada más pesada y un récord de Europa de press de banca. Además, lleva más de 8 años utilizando el entrenamiento basado en la velocidad para planificar todos sus entrenamientos, medir todo al milímetro y optimizar su rendimiento al máximo. Por otro lado, contamos con el doctor Carlos Balsalobre, que es una gran referencia en el entrenamiento basado en la velocidad. Es doctor de Ciencias del Deporte y además es profesor de Biomecánica de la Universidad Autónoma de Madrid. Sinceramente nos va a dar una visión mucho más científica y vamos a poder ver de forma gráfica cómo el VBT ayuda a la gente, ayuda a estos preparadores físicos, a estos atletas a mejorar su rendimiento, tanto en el gimnasio como en su deporte específico. Además, tenemos una sorpresa que os va a encantar porque es un colaborador que no habíamos comentado aún y sinceramente os va a dar una visión muy diferente y os va a aportar muchísimo. Y después vamos a tener ofertas totalmente exclusivas al final de este vídeo, así que quédate y no te las pierdas. ¡Empezamos! Espera, se me olvidaba. Te quería comentar que ya que este seminario no es online, vas a tener la oportunidad de hacerle las preguntas que tengas, todo lo que no comprendas de este seminario, a David Marchante y a Carlos Balsalobre. Así que simplemente quiero decirte que estés muy atento al seminario, que lo veas las veces que necesites porque va a estar disponible hasta el día 14 máximo y que apuntes todas las preguntas. Después te enviaremos un email donde podrás poner las preguntas que tienes para ellos y David Marchante y Carlos Balsalobre las responderán todas. Así que, lo dicho, muy atento al email y al seminario también. Empezamos, ahora sí. ¿Qué pasa, compañeros? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, lo primero, es un auténtico placer estar aquí con vosotros y es un auténtico placer presentaros todo este tema que la verdad me encanta y sin duda es de mis partes favoritas del entrenamiento. Bueno, me llamo David Marchante y como digo, para mí es un auténtico placer. Cualquier duda que tengáis, cualquier duda que se os plantee durante la presentación de esta clase, apuntadla porque va a ser interesante. Bueno, en primer lugar quiero comentar que normalmente cuando planteamos un trabajo de fuerza, cuando planteamos un trabajo de hipertrofia, incluso un trabajo de resistencia, en general los entrenadores, básicamente nos basamos siempre de cara a esta programación y de cara a esta planificación en un factor común que es el 1RM. ¿Por qué lo hacemos? Pues básicamente porque tenemos que tener alguna forma de cuantificar la intensidad. Por ejemplo, imaginaos, tenemos a 2 personas que quieren trabajar su press banca. Si yo les digo a los dos que trabajen con 90 kilos, tenemos un problema. Y es que para uno 90 kilos va a ser por encima de su máximo, no va a poder hacerla. Y sin embargo, para el otro va a ser un peso muy ligero con el que podría hacer, por ejemplo, 15 repeticiones. No tiene sentido, digamos, prescribir esta intensidad únicamente con el peso que estamos levantando. Sin embargo, todo esto cambia mucho cuando a estas 2 personas les digo que en base a lo máximo que pueden trabajar, lo hagan, por ejemplo, al 70% de este máximo. De esta forma, el peso se ajusta y de esta forma pues es mucho más común y es mucho más interesante prescribir esta intensidad. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente los entrenadores no tenemos en cuenta ciertas cosas, ciertos problemas que siempre, repito, siempre nos vamos a encontrar con el 1RM. ¿Cuáles son? Lo primero, una persona que no tenga, digamos, mucho nivel, una persona que acaba de empezar a entrenar, es muy complicado que realmente haga el 1RM de verdad, que realmente calcule ese RM de forma exacta. ¿Por qué? Lo primero, porque no tiene confianza. Es una persona que no tiene capacidad para luchar las cargas, es una persona que no tiene capacidad para enfrentarse a esas cargas. Lo segundo, control motor y técnica. Si una persona no tiene mucha experiencia, realmente esta persona va a tener muy complicado hacer el gesto bien. Entonces, ni va a ser eficiente y además estamos exponiéndolo de forma totalmente gratuita a un riesgo de lesión bastante alto. Lo segundo, una persona, por ejemplo, lo tercero, una persona puede ser futbolista, por ejemplo, es decir, que es muy experta en un gesto en concreto o en un conjunto de gestos concretos, pero sin embargo no es tan experto en el conjunto de movimientos que realmente se van a hacer en el gimnasio. Por lo tanto, aunque tenga cierto nivel en su deporte, puede no tenerlo en el gimnasio. Entonces, es un problema.
Y además tenemos que entender que los entrenadores, que somos un poco cabezones, pues casi siempre lo planteamos de dos formas. Lo primero, cogemos al atleta y le hacemos probar cuál es su 1RM. Todo el mundo sabe lo que es hacerle probar, es decir, empezamos con una carga ligera, con 10 kilos, con 20 kilos, con 30 kilos, con 50, con 70, con 100, y cuando vemos que el atleta está en su límite o que incluso falla, pues más o menos ese es el 1RM. Y repito, digo más o menos porque, como veis, ya de por sí es bastante impreciso. O sea, al final ese más o menos pueden ser 10, 15 kilos, 5, por debajo, por encima, etc. O sea, ya es bastante impreciso. Y después, como digo, los entrenadores, entendiendo esta problemática, pues buscamos alternativas que realmente nos permitan, digamos, calcularlo sin someter al atleta a tanto estrés. ¿Cuál es la forma típica mediante la cual los entrenadores calculamos este 1RM sin someterlo a esta prueba directa? Mediante los test indirectos. Básicamente los test indirectos son ecuaciones de regresión, hay muchas en la literatura científica, muchísimas, y lo que hacen es que mediante un peso y las repeticiones que puede hacer hasta el fallo, calculamos cuál es la proyección de ese 1RM, calculamos cuál es el peso máximo que podría levantar por proyección. Tenemos que entender que esta forma tampoco es tan precisa como pensamos. Para que os hagáis una idea, os voy a explicar cómo se hacen estas ecuaciones. Imaginad, por ejemplo, que cogemos a 100 nadadores y lo que hacemos es establecer una relación entre el peso que pueden levantar y el conjunto de repeticiones que pueden hacer con esa carga. Pues, por ejemplo, con 100 kilos hacen 10, con 110 hacen 8, con 120 hacen 6, con 140 hacen 3 y con 150 hacen 1. Eso se mete en una ecuación que tiende a parecerse bastante a una línea recta, y a partir de ahí lo que hacemos es que en función de cuántas repeticiones haga y en función de cuál sea el peso que está empleando, podemos proyectar en esa recta y en consecuencia estimar más o menos cuál es su repetición máxima. Como digo, esto al final no es tan preciso como parece. Y además tiene bastantes problemas. ¿Por qué no es preciso? Pues porque, para empezar, si está hecho este estudio en, por ejemplo, nadadores, pues poco tiene que ver con futbolistas, o poco tiene que ver con powerlifters, o poco tiene que ver conmigo. Y además es que son medias, es decir, esta línea que estamos comentando no es una línea perfecta, sino que cada uno tiene una estimación distinta, cada uno tiene una proyección distinta, y al final lo que hacemos es coger el conjunto de todo ello. Por lo tanto, la posibilidad de que realmente se ajuste a ti es bastante imprecisa, o sea que al final no va a ser así. Y por supuesto hay un problema más, y es que cuando sometemos a una persona a trabajar tanto con una carga máxima como con una carga submáxima hasta el fallo, estamos fatigando a este atleta, es decir, que no es tan interesante. Cuando calculamos el 1RM de forma directa, estamos exponiendo a nuestro atleta por una tensión mecánica muy alta, pero pocas repeticiones, pero cuando exponemos a nuestro atleta a una carga baja y hasta el fallo, estamos exponiéndolo también a medida de repeticiones, lo cual tampoco es interesante. Y sobre todo, lo que quiero comentar respecto al problema del 1RM es que el 1RM, y esto muy pocos entrenadores lo tienen en cuenta, cambia cada día. El 1RM cambia muchísimo. Para que os hagáis una idea, cuando yo hice el récord Guinness, estimando la repetición del día 25, es decir, del primer día, y la repetición del último día, había variaciones espectaculares, variaciones de 25 kilos, de 15 kilos, de 10 kilos, de 5 kilos, fluctúa muchísimo. Esto es un problema importante. ¿Por qué? Porque cuando buscas entrenar por recreación, cuando buscas mejorar porque sí, quizás no te hace falta hilar tan fino, pero cuando trabajamos con futbolistas, cuando trabajamos con profesionales, cuando trabajamos con gente de baloncesto, con powerlifters, hilar bien con la intensidad es súper importante. ¿Por qué? Porque la intensidad realmente va a estar totalmente vinculada con las adaptaciones neuromusculares. Si no hilas bien con la intensidad, la principal variable que está vinculada con estas mejoras no se está cumpliendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, como digo, el 1RM cambia muchísimo. Y esto hace que todo lo que planifiquemos sea totalmente impreciso. Por ejemplo, imagínate, yo te digo, tú que me estás escuchando, vas a hacer el primer día con el 30% del 1RM, el segundo con el 70%, el tercero con el 90% y el cuarto con el 80%. Claro, lo que suponemos los entrenadores es que ese 1RM no va a cambiar. Es decir, si fue 100 kilos, el primero trabajas con 30 kilos, el segundo con 70 y el tercero con 90. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que este 1RM en realidad no es siempre 100. Es 100, 110, 80, 85, 90, porque hay muchísimos factores que afectan a cómo te encuentras ese día. Si has descansado, si has discutido con tu novia, a nivel emocional, lesiones, cualquier problema, si estás motivado, si tomas cafeína, todo afecta a este 1RM.
Entonces, la cuestión principal es que si yo te planteo un programa en el que haces un 30%, un 70% y un 90% y este 1RM cambia tanto, realmente tú no estás haciendo lo que yo te estoy programando y en consecuencia realmente no estamos cuantificando bien lo que está sucediendo. Es decir, que en el caso de que tú mejores o en el caso de que no mejores, yo no podría coger ese plan de entrenamiento y exponérselo a otra persona porque no lo estás cumpliendo. Entonces, si no cumplimos con la parte principal de una programación, que es que hagas lo que realmente se está programando, no puedes mejorar realmente de forma eficiente, no puedes conseguir los máximos resultados. Es súper importante que entendamos esto. Para solventar este problema surge lo que se llama el VBT, que es el entrenamiento basado en la velocidad. ¿Por qué? Porque sabemos que podemos estimar cuál es el 1RM de cualquier persona sin calcular su 1RM. ¿Cómo lo hacemos? Midiendo la velocidad a la que levanta cualquier carga. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginad, por ejemplo, que tenemos una barra con 100 kilos para hacer peso muerto. ¿Qué es lo que pasa si yo ejerzo una fuerza contraria exactamente igual a 100 kilos? Que la barra no se mueve. Y si ejerzo una fuerza al lado contrario de 110, ¿qué es lo que pasa? La barra se mueve muy despacio. 120, la barra se mueve un poquito más deprisa. 150, más deprisa. 200, mucho más deprisa. 300, la lanzo contra el techo. ¿Entendéis? Vemos que hay una relación entre la velocidad a la que levantas esa barra y realmente lo que representa el esfuerzo de levantarla. Es decir, que habrá días que te cueste muchísimo levantar esos 100 kilos y habrá días que te cueste muy poco levantar esos 100 kilos. Si estimamos la velocidad a la que eres capaz de levantar estos 100 kilos en días diferentes, nos está aportando información súper valiosa de cuál es tu 1RM ese día. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es la relación entre la fuerza y la velocidad y es que son proporcionales. Es decir, por ejemplo, una carga de 10 kilos tú la vas a levantar muy deprisa, 20 kilos más despacio, 30 kilos más despacio, 50 kilos mucho más despacio, 100 kilos muy despacio. Bien, pero la relación vemos que es prácticamente lineal. De esa forma, con una barra que pesa 100 kilos, es súper sencillo establecer cuál sería la proyección de tu 1RM viendo cuál es la velocidad a la cual la levantas. ¿Por qué? Porque, como digo, hay una relación entre la velocidad a la cual despega y el porcentaje de 1RM que implica esa barra ese día. Vemos también que hay muchas más vinculaciones. Es decir, realmente no solamente se vincula el RM o el porcentaje del RM con esa velocidad, también, por ejemplo, el carácter del esfuerzo o el RIR, las repeticiones en reserva. Pongo el ejemplo de nuevo. Imaginaos, por ejemplo, que un día 100 kilos es para ti súper pesado y está muy cerca del 1RM. Eso implica que esos 100 kilos vas a levantar súper despacio. Eso implica también que el carácter del esfuerzo, lo que te cuesta levantarla, es muy alto, una prestación muy elevada. Y lo que implica también es que el RIR o las repeticiones en recámara van a ser muy pocas, estar muy cerca del fallo, no tienes repeticiones en recámara. Al contrario, imagínate que un día te levantas pletórico y además tomas 200 miligramos de cafeína y además has dormido muchísimo y de repente, ¡pum!, esos 100 kilos salen súper deprisa. ¿Qué implica? Que ese día, ese peso está mucho más alejado del 1RM, por lo tanto, la velocidad es mayor. Por lo tanto, el carácter del esfuerzo es mucho menor y por lo tanto las repeticiones que podrías hacer con ese peso son mucho mayores. Vemos que hay una estrecha relación entre la velocidad a la cual levantas y el 1RM, es decir, el porcentaje del 1RM, hasta el punto en el que realmente puedes saber cuál es tu 1RM cada día, repito, cada día, simplemente cogiendo cualquier carga y viendo la velocidad a la cual la estás levantando. ¿Por qué? Porque esa velocidad se asocia a un porcentaje y en consecuencia sabemos cuál es tu 1RM. Y esto, como digo, es súper interesante. Es muy interesante porque en lugar de trabajar con un 1RM que suponemos que no cambia pero sí cambia, trabajaríamos con el 1RM de cada día. Entonces, si un día tu 1RM son 100 kilos, pues trabajas con el 70% de 100. Pero si un día son 80, 85 o 90, trabajas con el 70% de 70, de 80 o de lo que sea ese día. Es decir, estás ajustando el planteamiento, estás haciendo y cumpliendo lo que realmente has programado. Y eso es lo interesante. Vemos también que a nivel deportivo, trabajar con el VBT y medir la velocidad es súper importante. ¿Por qué? Porque en cualquier deporte, repito, en cualquier deporte, solamente hay 2 o 3 en los que esto no pasa, lo que buscas es mover la carga con la que juegas, mover la carga de competición mucho más rápida. Por ejemplo, imaginaos que estamos jugando al fútbol, vamos a entrenar a un deportista, a un futbolista. Para nosotros es vital que la fuerza que ejerce sobre la pelota sea mucho mayor, es decir, que sea capaz de desplazar la pelota más rápido. ¿Por qué? Porque si esa pelota se mueve más rápido, la pelota llega antes a portería y en consecuencia el portero no reacciona. Por lo tanto, vemos que hay una relación vital entre la velocidad que aplicas ante una carga, que normalmente es la carga de competición, y el rendimiento deportivo.
Por lo tanto, trabajar la fuerza es súper importante y por otra parte, medir la velocidad o la fuerza que aplicas también lo va a ser. Otro aspecto que es de vital importancia es la cuantificación de la fatiga. Hemos dicho que para trabajar en deportes, en cualquier deporte, va a hacer falta mejorar la fuerza y para mejorar la fuerza tenemos que identificar que es radicalmente distinto a lo que buscamos cuando buscamos hipertrofia o lo que buscamos cuando buscamos resistencia. ¿Por qué? Porque trabajar la fuerza está totalmente vinculado con aspectos neuromusculares. Es decir, vas a mejorar a nivel intramuscular, a nivel intermuscular, la frecuencia de impulso. Son cuestiones muy nerviosas. Si mejoras estas cuestiones nerviosas, aplicas más fuerza. Cuando aplicas más fuerza, aplicas más velocidad. Y esta velocidad ante una carga de competición implica mayor rendimiento. ¿Por qué digo esto? Pues porque básicamente la fuerza se trabaja con índices de fatiga bastante bajos. Cuando tú buscas, por ejemplo, hipertrofia, tú lo que buscas es cansarte, tú lo que buscas es fatigarte, buscas sensación de quemazón. Sin embargo, cuando buscas trabajar la fuerza, esta fatiga tiene que ser mucho menor. ¿Por qué? Porque lo que te interesa es que cada repetición se haga con las mejores condiciones posibles, que cada repetición se haga exprimiendo realmente el aporte que te puede generar esa carga, que cada repetición se haga con la máxima velocidad posible. De hecho, la forma de mejorar al máximo la fuerza consiste en aplicar la máxima fuerza posible, es decir, la máxima velocidad en cualquiera que sea la carga que estás levantando, en el calentamiento, con cargas medias y con cargas pesadas. Eso es lo que va a hacer que mejores lo máximo posible. De hecho, por ejemplo, cuando trabajamos con encoder lineal, cuando trabajamos con Speed for Lift, vemos que los atletas mejoran mucho más cuando tienen ese feedback que cuando no lo tienen. ¿Por qué? Porque realmente se están dando cuenta de que no están trabajando con la máxima velocidad posible. Si no estás trabajando con la máxima velocidad posible, realmente no le estás sacando partido a la carga con la que estás trabajando y en consecuencia no estás mejorando todo lo que puedes mejorar. Eso va a estar vinculado con el concepto de RFD, que es el concepto del ratio de aplicación de fuerza por unidad de tiempo. Como digo, en cualquier deporte lo que buscas es aplicar más fuerza, es aplicar más velocidad ante la carga de competición. Por ejemplo, tú eres un boxeador, los guantes pesan 10 onzas. Tu objetivo no es levantar un press banca con 300 kilos, puede ser una parte de la preparación. Tu objetivo es que esas 10 onzas las muevas más rápido y para ello tienes que aplicar más fuerza. Y si aplicas más fuerza y vas más rápido, el rival no puede cubrirse, por tanto le impactas. Por supuesto, todo esto va a estar totalmente vinculado con la salud. ¿Por qué? Porque la salud y el envejecimiento es función. El biomarcador más importante que está vinculado con la salud y con no morirte es la aplicación de fuerza y la función. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona se hace mayor, lo que hace es degradar proteínas musculares, sarcopenia, dinapenia. Todo esto implica un cambio cognitivo, implica que se siente peor, implica que se mueve menos, implica que no puede desempeñar su día a día, implica depresión, implica moverse menos y un círculo vicioso del cual tenemos que salir. Pero cuando a una persona mayor le metemos un trabajo de fuerza e incluso cuantificamos la velocidad a la que es capaz de levantarse de una silla, estamos midiendo de forma directa su función y podemos trabajar e incidir directamente sobre el biomarcador más importante, que es cómo se mueve esta persona y cuánta fuerza aplica esta persona. De hecho, tenemos que entender que hace unos años se pensaba que el V2 máximo era uno de los indicadores más importantes para medir el índice de mortalidad. Y hoy en día sabemos que no es así. Hoy en día sabemos que es mucho más importante la fuerza y la pérdida de fuerza para establecer cuándo se va a morir una persona. ¿Por qué? Porque si no tienes fuerza, necesitas dependencia, necesitas a gente que te ayude. Psicológicamente estás peor, te mueves menos y de nuevo te metes en ese círculo. Usar, por ejemplo, un encoder para medir cómo una persona mayor mejora o empeora su función es un aspecto vital para realmente prescribir el trabajo y para entender cómo está mejorando o cómo no está mejorando. Volvemos de nuevo al tema de la fatiga. Como digo, súper importante. Cuando buscamos trabajar la fuerza, buscamos que la fatiga sea reducida. La evidencia lo que nos comenta actualmente es que lo más interesante es que la fatiga se reduzca en torno a un 10 o en torno a un 20% respecto a la primera repetición. Es decir, tenemos que entender que normalmente cuando planteamos un trabajo de fuerza, la forma de cuantificar la supuesta fatiga es, por ejemplo, plantear hacer un 4x5 o un 5x5. Pero ¿qué es lo que pasa? Que realmente no estás cuantificando cuánta fatiga se está generando. O sea, al final, los indicadores de que realmente hay una fatiga son los indicadores fisiológicos de la fatiga. Pues, por ejemplo, el lactato, amonio, cortisol en saliva, en fin, este conjunto de marcadores. ¿Qué es lo que pasa? Que si dos personas, por ejemplo, hacen un 5x5 con la misma carga, la fatiga que obtienen es totalmente distinta. Es decir, cuando medimos estos biomarcadores, la fatiga es distinta. Al igual tú, por ejemplo, tú puedes coger, por ejemplo, un día 90 kilos y hacer 5x5 y el día siguiente repetirlo y no fatigarte lo mismo. ¿Veis que no hay tanta vinculación entre el conjunto de series y repeticiones vinculados con la fatiga? Sin embargo,
Cuando olvidamos por un segundo las series y las repeticiones y lo que hacemos es cuantificar la diferencia entre la velocidad de la primera repetición y el conjunto de repeticiones siguientes, lo que encontramos es que sí hay una correlación súper estrecha entre la velocidad que se ha perdido y la cantidad de lactato que se ha acumulado, amonio que se ha acumulado o cortisol en saliva que se ha acumulado. Hasta el punto que realmente medir cuánta velocidad perdemos nos hace entender de verdad cuánto se ha fatigado nuestro atleta. Por eso es súper importante. Por ejemplo, en deportes como el fútbol, en deportes en los que se requieren lanzamientos, es muy importante trabajar con cargas ligeras. ¿Por qué? Porque básicamente la carga de competición es ligera. Al final tenemos que entender que la fuerza es muy específica. Trabajas con cargas ligeras, principalmente mejoras en la curva de fuerza-velocidad en la zona de cargas ligeras. Si tú eres powerlifter, te interesa trabajar principalmente en la zona de cargas pesadas. Entonces, cuando ponemos, por ejemplo, en futbolistas o en lanzadores, el trabajo principal se tiene que hacer de cara a mejorar la fuerza con cargas principalmente ligeras, con cargas que se acerquen a la carga de competición. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando trabajamos con cargas tan ligeras es muy complicado cuantificar la fatiga con factores como por ejemplo el RPE o el RIR. ¿Por qué? Porque están muy lejos del fallo. En este caso es cuando realmente cobra muchísima importancia trabajar con el VBT, porque ante repeticiones muy ligeras y con mucha velocidad puedes cuantificar exactamente cuándo te has fatigado un 10%, cuánto te has fatigado un 20%, cosa que por percepción, debido a que faltan tantas repeticiones hasta llegar al fallo, no podéis hacerlo, es mucho más complicado. Entonces, claro, esto nos permite un avance brutal, porque podemos plantear que un futbolista, un lanzador o cualquier deportista realmente sepamos cuantificar cómo trabajar la fuerza y además evitar todo lo posible la fatiga para que los beneficios de la fuerza se mantengan, pero que no lastre al deportista durante el terreno de juego, el trabajo de campo, etc. Por lo tanto, es un avance increíble. Y por último, quiero comentar que el trabajo y la cuantificación de la velocidad va a estar también muy interesante a nivel de herramienta para, lo primero, cuantificar nuestro calentamiento. Es decir, por ejemplo, tú quieres competir en powerlifting, ¿vale? Y dices, vale, ¿cómo sé cuándo estoy óptimo para salir a tarima y levantar en powerlifting? Muy sencillo, coges una carga ligera, haces repeticiones a la máxima velocidad y lo que te vas a encontrar es que poco a poco y según calientas, la velocidad va a ser mayor. La primera, por ejemplo, vas a hacerla a 1 metro por segundo. La segunda a 1,2. La tercera a 1,3. La cuarta a 1,3, la quinta a 1,3. Ya sabes, ¿vale?, que estás en el punto óptimo para realmente conseguir la máxima aplicación de fuerza en competición. Si sigues haciendo repeticiones, te vas a fatigar, pero es un buen indicador para entender todo esto. También se puede hacer a nivel de descansos, es decir, podemos establecer cuál es el tiempo óptimo que necesitamos de descanso en base a cuánto tardamos en recuperarnos para conseguir la misma velocidad que lo que hicimos en la primera repetición. Por ejemplo, cogemos en press banca con 100 kilos, levantamos 1 metro por segundo. Hacemos un trabajo de 4 por 12 en press banca y lo que hacemos es cuantificar de nuevo con 100 kilos cuando recuperamos el metro por segundo, porque implicaría que hemos conseguido la máxima recuperación. Y de esa forma tendríamos un marco teórico bastante interesante para saber cuánto este deportista tiene que descansar en cada entrenamiento y sobre todo, y es súper importante, optimizar el tiempo de fuerza y el tiempo de descanso para meter tantas series como sea posible. O si terminas antes, que se vaya al terreno de juego y que realmente invierta ese tiempo en lo que tiene que mejorar. Fútbol, baloncesto, en béisbol, en cualquier cosa. Así que nada, compañeros, un placer estar con vosotros. Os doy paso a Carlos Balsalobre, una persona que admiro muchísimo y una persona que a mí, en lo personal y en lo profesional, me ha aportado una exageración. Así que disfrutadlo porque de verdad tenéis mucha suerte de recibir una clase con Carlos. Un abrazo. Bueno, en esta parte vamos a profundizar un poco más en los conocimientos científicos que están detrás de esa iniciación al VBT que ha explicado David en las diapositivas anteriores. Y vamos a empezar hablando de los principales problemas que tiene la programación del entrenamiento de fuerza cuando nos basamos exclusivamente en los porcentajes del 1RM. Y es que, como vemos en esta gráfica con datos reales de la evolución diaria de la 1RM de un deportista, pues efectivamente observamos cómo la 1RM cada día tiene una variación muy grande. Es decir, al igual que otros parámetros relacionados con el rendimiento físico, pues la 1RM no es igual exactamente todos los días, sino que en función de nuestro estado de cansancio, nuestro estado de recuperación, motivación, cuánto hayamos dormido, cómo estamos desfatigados o recuperados de los entrenamientos previos, pues cada día vamos a tener un valor. Igual que no todos los días saltamos lo mismo o corremos lo mismo. Entonces, el problema
principal de la programación basada en los porcentajes de la 1RM es que tradicionalmente los manuales de entrenamiento, lo que hemos hecho todos, incluso desde el principio, pues es realizar un test el primer día del entrenamiento, por así decirlo, considerar eso la 1RM y a partir de ahí prescribir los porcentajes los siguientes días de ese plan de entrenamiento. Por ejemplo, en este ejemplo, si hacemos la 1RM este primer día y observamos que nos sale 101 kilos en el press de banca y queremos programar los siguientes días, las siguientes 4 semanas a 70% de la 1RM, pues eso implicará que todos los días yo tendré que entrenar con 71 kilos. Claro, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que esa 1RM, como varía cada día, esos 70 kilos, hay unos días que supondrán apenas un 63%, es decir, en vez del 70 he entrenado al 60 y algo, en este caso me he pasado por abajo, y esos mismos 70 kilos, hay otros días que estoy muy cansado y pueden llegar a suponer casi un 85%, es decir, en este caso me he pasado de más. Entonces, como es inviable realizar un test de 1RM todos los días antes de entrenar para conocer exactamente cuál es mi 1RM y en consecuencia prescribir el entrenamiento de fuerza, pues han surgido desde hace décadas métodos alternativos para estimar la 1RM. El que conocéis todos, sí o sí, es las ecuaciones de predicción de repeticiones submáximas, como las ecuaciones estas, las fórmulas de Britsky y tal, que básicamente te dicen que hay una asociación entre el número de repeticiones y el porcentaje de la 1RM, de tal forma que tú, si te pones, por ejemplo, 60 kilos y haces 10 repeticiones, entonces tu 1RM es X. Claro, ¿cuál es el problema de esta metodología o de este paradigma? Pues que aunque esto fuera cierto, es decir, aunque fuera muy preciso estimar la 1RM de esta forma, el realizar repeticiones submáximas, repeticiones hasta el fallo, se sabe que no es adecuado para mejorar nuestro rendimiento. De hecho, este metaanálisis demuestra que entrenar llegando al fallo en todos los casos es menos eficiente para mejorar el rendimiento que no llegar al fallo. Por lo tanto, si yo tengo que utilizar una estrategia que implica llegar al fallo para estimar la 1RM, estoy perdiendo precisión y estoy perdiendo además eficacia en mi entrenamiento. De hecho, además es que se sabe que cada deportista, en función de sus características, realiza distintas repeticiones con mismos porcentajes. Aquí se comparan corredores con halterófilos y vemos las inmensas diferencias que hay a distintos porcentajes. Por ejemplo, al 70% los halterófilos levantan 17 repeticiones de media, los corredores 40 casi. Entonces, es una evidencia más que demuestra que el número de repeticiones hasta el fallo para estimar la 1RM no es preciso. De hecho, cuando hacemos un test de repeticiones hasta el fallo, la última repetición de esa serie hasta el fallo es muy cercana a la velocidad a la que se mueve la 1RM. Por lo tanto, el esfuerzo mecánico que supone el deportista es similar. Por lo tanto, como alternativa a todo esto, en la literatura científica, fundamentalmente en los últimos 10-12 años, ha surgido el llamado perfil carga-velocidad. ¿Qué es el perfil carga-velocidad? Pues es una relación que se ha demostrado en múltiples estudios en los que se demuestra que hay una asociación muy estrecha entre la carga en porcentaje de 1RM y la velocidad a la que se mueve esa carga. Esa relación, de hecho, es tan alta, con coeficientes cercanos a 1 sería la perfección matemática, que permiten, por lo tanto, estimar la 1RM con gran precisión mediante la medición de la velocidad. Este es uno de los estudios clásicos, por ejemplo, del grupo de Vadillo, en el que se demostró en muchos deportistas o personas entrenadas en fuerza, en gimnasio, etc., como digo, se observó que hay una relación muy alta entre el porcentaje de 1RM y la velocidad. Y de esos estudios incluso se propusieron tablas normativas de velocidades. Por ejemplo, al 60% de la 1RM se mueve a 0,8 metros por segundo. Y lo que propone este grupo de autores, por ejemplo, es que si tú mides la velocidad y te sale 0,8, pues entonces eso es tu 60%. Esto, de hecho, se ha medido en otros ejercicios. Estas son las tablas normativas de diversos ejercicios. Hay muchos otros, por ejemplo, nosotros mismos lo hemos sacado en dominadas, en press militar, también lo han hecho en peso muerto, bueno, veis aquí en sentadilla completa, media sentadilla, prensa de pierna, hip thrust, diversos ejercicios, ¿no?
El problema de estos datos normativos, es que se ha demostrado y cada vez es más evidente que las velocidades a cada porcentaje fijo de la 1RM pueden variar mucho entre sujetos. Es decir, hay unos que el 60% lo mueven por aquí abajo, otros que lo mueven por aquí arriba. Hay una variabilidad, como decimos, en todo el espectro de cargas muy grande. Y de hecho, incluso dentro de un mismo sujeto, si te entrenas o desentrenas, se ha demostrado que las velocidades a cada porcentaje de la 1RM pueden cambiar. Aquí vemos como después de un plan de entrenamiento, la velocidad media al 100%, 75%, 50% o 25% de la 1RM es muy diferente de cómo era en el preentrenamiento. El problema derivado de estas tablas normativas, por así decirlo, es que nos quedamos en el valor medio, pero nos olvidamos de la desviación típica. Y la desviación típica es un concepto matemático muy importante porque nos dice cómo de dispersa es la muestra. Es decir, como media, pues se mueve el 60% a 0,8 metros por segundo, por ejemplo, en el press de banca, pero hay unos que lo moverán, como hemos visto, un poco más, otros que lo moverán un poco más lento y otros un poco más rápido, ¿no? De hecho, se sabe matemáticamente que el más menos una desviación típica de la media engloba el 68% de la población, lo cual implica que un tercio de la población está o muy por arriba o muy por abajo de la media. Es decir, que si prescribimos datos medios, por ejemplo, pues has movido a 0,8, entonces eso es tu 60%. Pues eso solo funciona, por así decirlo, con una parte de la población. Hay una parte significativa de la población que está muy por arriba o muy por abajo. De hecho, si eso lo trasladamos a un ejemplo práctico y nosotros quisiéramos entrenar al 75% de la 1RM en la sentadilla, nos vamos a esa tabla normativa y nos dice que tenemos que buscar esta velocidad diana. ¿Cuál es el problema? Que eso es la media. Pero a medida que nos desplazamos de la media a unas cuantas desviaciones típicas, vemos que las velocidades son o mucho más bajas o mucho más altas. Lo cual implica que de una plantilla grande de, por ejemplo, 23 jugadores, hay 7 u 8 que estarán mal evaluados porque están o muy por debajo de la media o muy por encima de la media. Es decir, que en vez de entrenar al 75, hay unos que entrenarán muy por encima del 85, hay otros que entrenarán muy por debajo del 70. Entonces eso es un problema. Y la solución a ese problema es, en 2 pasos, bajo mi punto de vista, que viene por determinar un perfil individual de carga-velocidad, es decir, olvidarme de los datos normativos y de velocidades submáximas y hacer un test incremental con 4 cargas, por ejemplo, 40, 50, 60, 70 kilos, medir la velocidad de eso y crear un perfil individual, que es mío propio y no de otros deportistas. A partir de ahí, cuando ya tengo ese primer paso, que debemos repetir aproximadamente cada mes y medio, 2 meses para reajustar, lo que haríamos es una estimación diaria de la 1RM que implicaría por todos los días de entrenamiento medir la velocidad con una sola carga, por ejemplo 45 kilos, y poner esa velocidad en mi perfil individual. Eso es lo que me va a ayudar a estimar mi 1RM cada día. Por ejemplo, si hoy 45 kilos los muevo a 0,67, entonces 45 kilos hoy es el 50% y por lo tanto mi 1RM son 90 kilos. A lo mejor paso mañana esos mismos 45 kilos, los muevo más lento porque estoy súper fatigado y entonces esos 45 kilos ya no suponen un 50, sino que a lo mejor suponen un 70%. Por lo tanto, mi 1RM ese día ya no serían 90 kilos, sino que a lo mejor serían 80, 75, 82,5. Puede variar mucho y de hecho se sabe que varía mucho la 1RM. Y todo esto engloba el llamado paradigma del VBT o Velocity Based Training, que fundamentalmente es tremendamente útil por 3 motivos. El primero, porque nos permite, como acabamos de demostrar, estimar la 1RM. En segundo lugar, porque nos permite controlar la velocidad, la pérdida de velocidad durante la serie, que ahora veremos que es un indicativo muy importante del grado de fatiga, etc. Y en tercer lugar, porque nos permite tener un feedback para el deportista que le ayude a aplicar más velocidad a la barra para optimizar el entrenamiento, como ahora mismo veremos. Por ejemplo, en este estudio se demostró que entrenar a la máxima velocidad posible, que es el grupo que aquí pone Max V, de Max Velocity, es mucho más eficiente que entrenar a Half Velocity, a la mitad de la velocidad posible. Es decir, que tú cuando levantas, en vez de levantar deliberadamente lento, tienes que tratar de levantar siempre lo más rápido que puedas. Aunque te pongas muchos kilos, pero siempre lo más rápido que puedas, la velocidad máxima intencional. ¿Por qué?
Porque ambos entrenamientos, tanto entrenar a máxima velocidad como a velocidad media, mejoran la 1RM, pero entrenar a máxima velocidad mejora mucho más. Por ejemplo, el grupo que entrenó a máxima velocidad incrementó su 1RM un 18%, mientras que el que entrenó a la mitad mejoró un 9%, es decir, el doble de mejora entrenando a máxima velocidad. Por ejemplo, otro parámetro, este que pone aquí AV, que son las siglas de Average Velocity, velocidad media, la velocidad con la que somos capaces de levantar. El grupo que entrenó a máxima velocidad mejoró un 20%, el que entrenó a mitad de la velocidad posible mejoró un 10%. De nuevo, el doble de ganancias cuando entrenamos a la máxima velocidad. Por eso es importante tener esa conciencia de mover a la máxima velocidad posible. Otro de los factores importantes que nos puede ayudar el VBT es al control de la pérdida de velocidad, que es la diferencia entre la repetición más rápida y la más lenta. Y esto es así porque no todos los deportistas a un mismo porcentaje pueden hacer el mismo número de repeticiones, como hemos visto antes. De hecho, se sabe que si tú comparas entrenar al 40% de pérdida de velocidad, Velocity Loss 40, VL 40, si comparas entrenar al 40% de pérdida o entrenar a solo el 20% de pérdida, los efectos del entrenamiento son muy similares. Incluso en algunas variables, llamémoslas explosivas, como un CMJ, es mejor entrenar al 20% de pérdida de velocidad, pero además es más eficiente, porque entrenar al 20% de pérdida de velocidad implica que has hecho muchas menos repeticiones por serie, por lo tanto un volumen más bajo de entrenamiento, por lo tanto a largo plazo vas a acumular menos fatiga y potencialmente vas a poder mejorar más tu rendimiento. Eso sí, cabe destacar que si el interés es exclusivamente la hipertrofia muscular, cuando pierdes un 40% de velocidad, te hipertrofias más, es más eficaz, por así decirlo. Por eso vemos cómo tanto para ganancia del rendimiento como para, incluso en el caso de la hipertrofia, el control de la pérdida de velocidad en tiempo real durante la serie es muy útil. De hecho, en algunos estudios como este, que es muy interesante, se demostró que el dar un feedback en tiempo real a los deportistas mejora el rendimiento, mejora la aplicación de velocidad en el ejercicio. Aquí vemos el grupo control, que son esta gráfica que está por aquí abajo, que es unos deportistas que levantaron sin que nadie les dijera nada. Y estos son deportistas a los que se le dio un feedback de velocidad de una u otra manera. O bien se lo decía el entrenador verbalmente, pues vas a 0,8, 0,7, 0,75, o bien se lo mostrabas en pantalla directamente mientras él levantaba, lo iba viendo. Y se observó que en esos casos en los que había feedback, pues se levantaba mucho más rápido, el rendimiento era más alto. De hecho, un estudio muy reciente ha demostrado que es más eficaz entrenar basándonos en la velocidad de ejecución que entrenar en porcentajes basándonos en porcentajes del 1RM. En todos los casos hubo ganancias similares en el grupo, tanto en el grupo que entrenó con velocidad como en el grupo que entrenó con porcentajes, bastante mejores, por ejemplo, en el press de banca, pero de nuevo, con unos volúmenes significativamente más bajos, es decir, un entrenamiento más eficiente. ¿Por qué? Porque consigues lo mismo o mejor en muchas variables, pero entrenando con menos repeticiones, por lo tanto la fatiga que acumulas a largo plazo va a ser menor y por lo tanto tus ganancias van a ser más adecuadas. El principal problema o la principal pregunta es cómo medimos esto. Y hay muchas tecnologías en el mercado para poder medir la velocidad de ejecución, desde los encoders más clásicos hasta acelerómetros más modernos o incluso aplicaciones para móvil. Vamos a hacer un repaso muy rápido de todas ellas, centrándonos obviamente en el encoder Speed for Lips, que es cuyo aniversario estamos celebrando hoy, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente los encoders, lo que coloquialmente llamamos encoder, científicamente se llama transductor lineal, consiste en un cable que se conecta a un encoder que transmite una señal eléctrica que es proporcional a ese desplazamiento de la barra y que nos calcula la velocidad como la variación en el desplazamiento a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto es lo que se considera los sistemas para el VBT más precisos, por así decirlo. El principal problema de los encoders, o al menos de los encoders tradicionales, es que son muy caros. Todavía hay encoders, como el T-Force, por ejemplo, que están por encima de los 2.000 y pico euros. Tienen que conectarse a un ordenador con un par de cables
Y por lo tanto tienes que, aparte de gastarte mucho dinero, tienes que necesitar un ordenador con PC, en Mac no funciona, por ejemplo, y tienes que, cuando haces entrenamientos, sobre todo pues en grupos o con circuitos, que tienes que llevar el encoder de un lado para otro, pues es muy engorroso llevarse todo, los software en PC pues son menos intuitivos, requieren más conocimientos científicos para poder interpretar, etcétera, ¿no? Entonces, como alternativa a eso, surgieron los acelerómetros, pues son mucho más asequibles, son mucho más ligeros, más portátiles y con unas interfaces de usuario más sencillas, porque van directamente conectados al móvil, ¿no? El principal problema de los acelerómetros es que se ha demostrado que, especialmente el BEAST, son poco precisos. No son tan precisos como un encoder. Y de hecho el BEAST pues, ha demostrado que es últimamente bastante poco preciso, ¿no? Entonces, lo bueno de Speed4Leaps en este caso es que es un encoder mucho más asequible que los encoders tradicionales, muchísimo más asequible porque no cuesta los 2.000 euros que cuestan mucho y no requiere de ordenador, por lo tanto se conecta directamente a una aplicación de móvil y hace todo, digamos, mucho más fluido. Otra de las alternativas es mi aplicación, que se llama MyLift, antes se llamaba PowerLift, quizás algunos la conocíais de esa época, y básicamente el concepto que tiene la aplicación es grabar en cámara lenta un levantamiento, seleccionas manualmente el inicio y el final de ese levantamiento, y esto te permite calcular la velocidad media y en consecuencia estimar la 1RM de manera rápida, intuitiva y sin necesidad de ningún otro dispositivo. Esto se ha demostrado su validez en diversos estudios, por ejemplo aquí tenemos en el press de banca, en la sentadilla, en el hip thrust, y se observa que se tienen los mismos perfiles carga-velocidad que con un encoder de los de 2.000 y pico euros, que es con los que lo comparamos. De hecho, el estudio más reciente de la Journal of Strength, ¿sabéis? Una revista del ámbito del entrenamiento de fuerza, pues referencia, hicieron una multivalidación de muchos dispositivos y se observó que el dispositivo más preciso y más fiable para medir la velocidad de ejecución fue el Speed4Leaps, y obviamente el T-Force y otros dispositivos más costosos como el VeloWin, etcétera, tuvieron muy buenas correlaciones, pero en la cima, por así decirlo, está el Speed4Leaps y también PowerLift mostró, o MyLift en este caso, demostró unos niveles de precisión muy altos. De hecho, en un estudio todavía más reciente se compararon los valores de estimación del 1RM de MyLift, el Speed4Leaps, el T-Force, VeloWin y Push y algún otro dispositivo, y se observó que si bien los acelerómetros estaban bastante por abajo en precisión en la estimación del 1RM, tanto la aplicación como el Speed4Leaps y el T-Force estaban en unos niveles pues bastante parecidos, ¿no? El principal problema, por así decirlo, de los encoders más caros es que dan muchísima información. Por ejemplo, puedes obtener 30 o 40 variables distintas, pero es complicado interpretar qué quieres hacer o cómo puedes manejar esa información. Sin embargo, el Speed4Leaps pues permite una manera más intuitiva, mucho más intuitiva desde una aplicación móvil, el centrarnos en la variable que realmente nos interesa. En este caso es la velocidad, que es la que hemos visto que nos permite estimar la 1RM, etc. Entonces, bueno, todas las tecnologías tienen sus pros y sus contras. No hay una tecnología que sea perfecta en el 100% de los contextos. Pero yo personalmente me gusta mucho el combo MyLift Speed4Leaps, porque la aplicación de MyLift permite de una manera muy rápida, muy sencilla y muy asequible el medir la velocidad de ejecución para estimar la 1RM y prescribir tus cargas de entrenamiento en el día a día, pero el principal problema que tiene es que obviamente al ser análisis de vídeo no te permite ese feedback en tiempo real durante la serie. Y eso es algo que, por ejemplo, sí que puedes hacer de una manera además muy precisa con el Speed4Leaps. Si quieres conocer tu pérdida de velocidad durante la serie, para darle a tu deportista un feedback de cuándo tiene que parar de hacer repeticiones, o para mostrarle en tiempo real a qué velocidad va ejecutando, para motivarle y que aplique más velocidad y que por lo tanto su rendimiento mejore, pues el Speed4Leaps es una excelente herramienta.
Así que bueno, sin más, vamos a pasar ahora a una pequeña demo práctica para que veáis cómo poder usar el Speed for Lips en una sesión tipo en el día a día del entrenamiento y así pues que os familiaricéis con su uso. Seguimos en contacto. Vale, ha llegado el momento de hacer la práctica, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es poner en práctica lo que David y Carlos nos han explicado. Vamos a ver cómo en un entrenamiento real con tres atletas de rugby, podemos monitorearlos a los tres al mismo tiempo para controlar la intensidad, el volumen y darles ese feedback auditivo que les va a hacer exprimir cada repetición. Así que ahora mismo vamos a ver un ejemplo real del día a día de cómo implementar un encoder de la forma más rápida y eficiente posible para aprovecharnos de esas tres variables y optimizarlas al máximo. Tenemos los tres atletas que ya han calentado y ahora lo que vamos a hacer es, con una carga muy ligera, estimar su 1RM. Tal y como ha comentado antes Carlos y David, si levantamos una carga ligera y somos capaces de medir la velocidad, podemos saber cómo está hoy, cuál es su 1RM, para después poder ajustar la carga y que trabaje con el porcentaje real que ha planificado. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente colocar el encoder en la barra con este enganche magnético, que aunque la barra se gire siempre se mantiene lineal y las medidas son lo más precisas posibles, y conectamos la tablet al encoder. Seleccionamos press de banca, 40 kilos, le damos a empezar, cuando quieras. Lo más rápido posible. Venga, una más. ¡Vamos! Vale, deja la barra. Hemos hecho 2 repeticiones. ¿Por qué? Porque con cargas ligeras, normalmente, os suele pasar que la segunda repetición sale más rápido que la primera, porque nos hemos activado, hemos sentido el peso y la segunda repetición somos capaces de levantarla mucho más rápido. En este caso, la primera repetición ha sido la más rápida de todas. La segunda, la velocidad ha bajado y como no queremos que se fatigue, hemos cortado la serie. Con este levantamiento submáximo, simplemente le damos a terminar y nos está timando su 1RM de hoy. ¿Cuánto peso máximo puede levantar hoy? Y nos dice que es 62,7 kilos. Entonces, hoy, Elena, tu 1RM es 62,7 kilos. ¿Con qué porcentaje te toca trabajar hoy? 60%. Ponemos aquí 60%. Y automáticamente nos dice el peso con el que tiene que trabajar. 37,5 kilos. Este 37,5 kilos supone su 60% real de hoy. Entonces, ahora veremos cómo vamos a ajustar la carga para que haga sus series efectivas. Vamos a ver cuál es el 1RM de Óscar. Vamos a su perfil, a Óscar, seleccionamos el peso. ¿Cuánto hay? 60 kilos. Y le damos a empezar, cuando quieras. Vamos, lo más rápido que puedas. ¡Vamos! ¿Otra? ¡Vamos! ¡Venga! Deja la barra. En este caso, tal y como comentaba antes, la segunda repetición, la primera salida a 0,72, la segunda repetición ha salido un poco más rápida, porque se ha activado. Le damos a terminar y nos dice que hoy el 1RM de Óscar son 95 kilos. Óscar, ¿con cuánto te toca trabajar hoy? Con el 60 también. Si ajustamos, ponemos aquí el 60%, nos dice que tiene que poner 57 kilos en la barra. Este es su 60% real, que es con el peso con el que va a trabajar hoy sus series efectivas. Vale, acabamos de poner en la barra 37,5 kilos, que corresponde con el 60% de Elena. Entonces, hoy Elena vamos a suponer que es viernes y que mañana tiene partido de rugby. Lo que no queremos es que Elena se canse en exceso para que mañana rinda, porque realmente está entrenando press de banca para mejorar en su deporte específico, no por otra cosa. Entonces, todo lo que hagamos aquí tiene que ser beneficioso para ella en su deporte específico, que es el rugby. Para ello, lo que vamos a hacer es, como ya hemos comentado antes y hemos hablado antes, vamos a controlar la fatiga, que es la pérdida de velocidad que esa atleta acumula. Para controlarlo, simplemente en la aplicación, vamos a ajustes y en fatiga activamos la fatiga. Y vamos a trabajar con un 5% de fatiga, que es una fatiga muy baja, que hemos comprobado que Elena responde bien. Que Elena, después de un entrenamiento con un 5% de fatiga, se recupera bien. Entonces, ajustamos esa fatiga, ponemos el peso con el que vamos a trabajar, 37,5 kilos, le damos a empezar. Empieza. Lo más rápido que puedas, Venga. Más rápido, vamos. Más. Vale, sigue. Para. Podemos ver que la velocidad ha subido en las primeras 3 repeticiones, pero en la cuarta ha bajado ese 5% que estábamos buscando. El motivo por el cual ha subido la velocidad en cada repetición es porque le estamos dando también feedback auditivo. Yo le estoy diciendo la repetición en la que está levantando, la velocidad, y le he estado pidiendo que levante más rápido todavía. Y es por eso que es muy importante darles ese feedback, ya sea mediante alguien que les grite o poniéndole la pantalla delante, que luego vamos a ver un ejemplo en sentadilla.
Y en cuanto a la aplicación ha pitado, quiere decir que ha alcanzado ese 5% de fatiga y Elena corta su serie para no fatigarse en exceso. Vale, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con Óscar. Simplemente vamos aquí abajo y cambiamos de atleta. Ya tenemos a Óscar seleccionado y seleccionamos el press de banca con 57 kilos, que es la carga con la que le toca trabajar hoy. Y vamos a hacer lo mismo, a Óscar le vamos a poner un poco más de fatiga, un 10% de fatiga. Y Óscar lo que va a hacer, yo le voy a decir la velocidad a la que está levantando para que todas las repeticiones las exprima al máximo posible, que es súper importante. Cuando quieras. Esto también nos dice la velocidad en alto. La podemos escuchar aunque no estemos viendo la pantalla. ...0,67... ...0,69... ...vamos... ...0,71... ...venga, más... ...0,67... ...está bajando, más rápido... ...0,57, para... ¿Vale? Y esto es una forma muy sencilla de controlar la fatiga que está acumulando. Y le estamos dando ese feedback para que levante y exprima su entrenamiento. Le saque mucho más partido. Simplemente vamos a EN... ...y aquí podemos ver también cómo le va estimando su 1RM... ...y a medida que se cansa, su 1RM va bajando porque la velocidad ha bajado. Y guardamos el entrenamiento. Vale, ahora vamos a suponer que estamos trabajando en un equipo de rugby o de fútbol, del equipo que sea, y tenemos que trabajar en el gimnasio con 20 atletas al mismo tiempo. Obviamente yo, el entrenador, no puedo controlar a todos al mismo tiempo porque no tengo ni tiempo y son muchísimas personas. Lo más práctico y lo más sencillo de hacer es dividirlos por grupos, que trabajan en grupos de 3, de 4 personas, y que cada uno coloque un dispositivo con un montaje como este o similar en el rack. ¿Por qué? Porque en este caso Elena se va a colocar aquí el encoder, como ya hemos visto antes, es súper sencillo darle a empezar y ver la velocidad, y va a tener esa referencia de velocidad. En cada levantamiento va a ver la velocidad a la que está levantando, que es súper importante, como ya lo hemos dicho varias veces. Va a ser capaz de motivarse a sí misma. De un atleta que va a jugar a fútbol y va al gimnasio, que no le gusta el gimnasio, encontramos una motivación, la motivación de superarse a sí mismos, de ser capaces en cada repetición apretar mucho más, que es lo que le va a dar, sin ninguna duda, el mayor beneficio posible. Entonces, cualquier persona lo puede hacer y es súper sencillo. Ponemos la carga de entrenamiento, que son 50 kilos, y le damos a empezar. Ya tiene el encoder colocado y va a hacer una serie. Y va a ir viendo la velocidad en la pantalla. Porque somos así, básicamente, cuando tenemos esa referencia, nos picamos nosotros mismos y tratamos de siempre hacerlo lo mejor posible. Obviamente, la velocidad va a ir bajando porque ese atleta se va a ir fatigando. Pero lo que nos interesa es que, da igual que esté cansado, da igual que sea mucho peso o poco peso, que su intención sea hacerlo lo más rápido posible. De hecho, es que ya ha comentado Carlos que hay evidencia científica que asegura que va a mejorar muchísimo más. Y ella misma fácilmente puede llevarse su entrenamiento. Bueno, hasta aquí la demo de hoy. Hemos tratado los 3 puntos básicos, que son el control de la intensidad, para ajustar o para conocer nuestro 1RM cada día y ajustar la carga correctamente, el control del volumen mediante la pérdida de velocidad, para que el atleta no se canse en exceso, y el feedback auditivo, que lo que nos permite es que ese atleta se exprima en cada repetición y levante siempre con la máxima velocidad posible, que es lo que más ganancias de fuerza le va a dar y además le va a motivar para entrenar. Espero que te haya gustado esta demo y que hayas visto cómo de forma práctica y de forma muy sencilla podemos trabajar tanto con un atleta como con 5 atletas como con 20 atletas, controlando los 3 puntos clave que ya hemos comentado y hemos repetido varias veces porque son súper importantes. El control de la intensidad, el control del volumen y el feedback en tiempo real, el motivar al atleta, que sin ninguna duda es lo más interesante de todo. Y ahora sí es el momento de una de las sorpresas que os habíamos comentado. Se trata de un colaborador muy especial para nosotros. Es un cliente de Speed for Live que lleva utilizando el entrenamiento basado en la velocidad muchos meses con sus atletas y ha querido dedicar este tiempo para aportaros a vosotros su visión y cómo ha visto cómo sus atletas han mejorado muchísimo más desde que utilizan el entrenamiento basado en la velocidad. Se trata de Alex Quesada, que actualmente se dedica a preparar motociclistas de élite, tanto de enduro como de trial, y lleva a deportistas de muy alto nivel. Y sinceramente estoy convencido de que su punto de vista y su opinión os va a dar una visión muy diferente y os va a hacer ver cuál es la realidad, el día a día de todos los preparadores físicos y el día a día de todos los atletas, tanto si son profesionales de élite como si no. Así que no me enrollo más, vamos con ello. Hola, soy Alex Quesada, preparador de deportistas de élite. Me dedico sobre todo a asesorar a nivel físico y a nivel mental a deportistas profesionales
especializado en deportes de motor y deportes de extremos. Desde hace mucho tiempo que preparo deportistas, siempre he tenido la inquietud de saber cuál es la dosis óptima que necesita el deportista para desarrollar todo su potencial. Al final, los preparadores físicos, el objetivo que tenemos es coger a esa persona e intentar sacarle el máximo jugo para que luego en su disciplina pueda ser mejor, ¿no? Entonces, yo me dedico a la preparación de la fuerza, de la movilidad, sobre todo de compensar aquellos músculos que quedan inhibidos en los deportes que practican estos atletas. Y bueno, con Speedlift la verdad es que he descubierto una manera más óptima de trabajar, sobre todo porque los deportistas que preparo, como Tadej Blachusek, Jeroni Fajardo, que están a nivel mundial, de hecho Tadej Blachusek que es campeón del mundo de enduro motocross, y Jeroni Fajardo es subcampeón del mundo de trial en moto, ¿vale? Así como diferentes deportistas de motociclismo, de Moto2, de enduro mountain bike y descenso. Lo que necesitan es precisión encima de su bicicleta o de su moto. Entonces, si nos pasamos con la carga de trabajo, esta gente luego pierde la concentración y si tienen fatiga están más torpes con la moto y con la bici. Entonces, para mí Speedlift es una gran herramienta de trabajo porque el deportista es capaz de entrenar la fuerza sin llegar a fatigarse y eso nos permite evolucionar. Así como los sistemas tradicionales de entrenamiento basados en la hipertrofia o incluso en la resistencia a la fuerza, en hacer repeticiones muy largas, eso agota. Aunque sean cargas moderadas o bajas, a altas repeticiones eso agota al deportista y luego no puede entrenar en su disciplina. Y al final, a mí lo que me interesa es que ese deportista pueda ir en moto o pueda ir en bici al máximo nivel. Y ahora mismo lo uso en casi un 80% de las sesiones con los deportistas. Y sobre todo cuando se acerca el momento de la competición, que es ahí donde no podemos pasarnos. Entonces, lo recomiendo sobre todo también a deportistas amateur, porque al final todos los seres humanos somos iguales. A nivel, tenemos unos músculos, tenemos una anatomía, tenemos una funcionalidad y está encarado a todos los deportistas, no hace falta que sean profesionales. Entonces, yo lo usaría con todo el mundo, con toda la gente que quiera potenciar su rendimiento. ¿Y crees que aporta una extra motivación en los entrenamientos? Eso es un factor muy, muy interesante, porque al final el deportista a veces viene cansado y sobre todo estos deportistas que llevo que son muy competitivos, siempre necesitan un plus, ¿no? A veces me pregunta uno, oye Alex, ¿y tú en el press banca a qué velocidad subes 50 kilos? Y yo le digo, pues mira, a 0,90 metros por segundo. Y el otro se queda, ostras, pero si yo he hecho 75. Entonces ya cambian el chip, se meten en el press banca y acaban mejorando su velocidad de ejecución en el concéntrico, ¿no? Así como tracciones, empujes hacia arriba, sentadillas, peso muerto. Entonces el valor de la motivación es impresionante. Para mí es lo más importante. Incluso se pueden crear grupos de entrenamiento con diferentes atletas y usarlo porque entre ellos se pican y mejoran sus marcas. Y ahora sí ha llegado el momento de esa oferta por la que tanto nos habéis preguntado vía email, de qué se trata, de cuánto es y demás. Seguramente ya lo hayáis visto, pero se trata de nada más ni nada menos que una oferta especial de un 20% de descuento. La tenéis aquí abajo con el código de descuento. Si utilizáis este código de descuento en la tienda, vais a tener un 20% hasta el día 14 o hasta que agotemos existencias. O sea que realmente puede que sea desde hoy día 9 hasta antes del 14 para comprar el encoder lineal con un 20% de descuento. Los que nos sigáis sabréis que no hacemos descuentos muy a menudo. De hecho, creo que el último fue en noviembre, en el Black Friday, y este descuento está a la altura del Black Friday. De hecho, este año no sabemos si haremos Black Friday o no. O sea que la verdad es que es un descuento brutal y es una oportunidad excelente para coger y para comprar y probar Speed4Lift. Porque es que además tienes 30 días de prueba con devolución totalmente garantizada. O sea que lo puedes comprar, lo puedes probar, lo puedes utilizar y antes de esos 30 días, si no te convence por el motivo que sea, lo puedes devolver. O sea, es que aunque sea para probarlo, te conviene muchísimo comprarlo ahora mismo. Básicamente, esta oferta incluye el pack de encoder, ¿vale? A la hora de comprar el encoder, se incluye el encoder lineal, que como veis es súper pequeño. Realmente te lo puedes llevar a cualquier sitio. Y no es porque sea nuestro encoder simplemente, sino es que además un estudio científico de la JSCR ha dicho que es el encoder más fiable del mercado. Y como ya habéis visto, además es súper intuitivo.
Es muy económico comparado con encoders como T-Force, etcétera, que cuestan entre 2.000 y 3.000 euros. Y sinceramente yo creo que es la mejor opción para todos los entrenadores, preparadores físicos y atletas que quieren llevar su entrenamiento al siguiente nivel y exprimirlo al máximo. Entonces, a la hora de comprar el encoder, que sepáis que la funda de neopreno y el velcro se incluyen, ¿vale? Con el mismo encoder esto dos se incluye, no hace falta que lo compréis extra. Sí que es cierto que hay gente que suele comprar un velcro extra, pues porque a lo mejor tiene 2 racks y quiere cambiarlo mucho más rápido de un rack a otro, y bueno, pues por comodidad se compra un velcro extra. Luego además tenemos otros 2 productos que seguramente ya hayáis visto, que se tratan del soporte de smartphone, que sinceramente para todos los que trabajáis con un rack os lo recomiendo 100%, porque ese es lo más cómodo que hay, el poder colocar el teléfono móvil delante tuyo y ver todas las repeticiones es súper cómodo. Y luego también está el enganche de imán, que seguramente los que tengáis ya el encoder lineal no lo hayáis visto hasta ahora, porque lo sacamos el año pasado en un lanzamiento que hicimos y tuvo un éxito brutal, o sea, todo el mundo lo compró y estuvieron súper contentos pues porque como habéis visto es súper fácil de poner y quitar, o sea, ahorras un montón de tiempo y además es que aunque tú gires la barra, como tiene un imán, se queda en la parte de abajo, lo que hace que la cuerda siempre esté en la misma posición y las mediciones se hagan todas en la misma condición, que es lo que sin ninguna duda nos da mucha más precisión y más validez en nuestros datos. Así que ahora mismo os voy a explicar cómo se compra, porque es sencillo, muy sencillo, y decir que todo el mundo lo podéis comprar, porque nos soléis preguntar muchísimos. Los que sois de España ya lo sabéis que sí, enviamos a toda España, pero también enviamos a Europa, a cualquier parte de Europa y a cualquier parte del mundo. Los que sois de Argentina, México, Chile, Colombia, etcétera, todos lo podéis comprar. Además, el precio de envío para esos países es súper económico y no hay ningún problema. Tenemos clientes en todos los países del mundo y todos ellos han comprado Speed for Lift mediante nuestra página web. Les ha llegado súper rápido porque hacemos envíos express y no han tenido ningún problema. Así que animaros porque esta oferta la verdad es que es un ofertón, es un 20% de descuento y va a estar durante tiempo muy, muy limitado. Y tenéis, como os he dicho, 30 días para probarlo y devolverlo con total confianza. No os vamos a preguntar nada. Si no os gusta o no os convence, que además yo estoy convencido de que os va a gustar porque ya lo vais a ver, lo podéis devolver sin ningún problema. Y para los que nos preguntáis sobre garantía, hay 2 años de garantía, ¿vale? Y cualquier problema que tengáis, os lo vamos a solucionar súper rápido. No suele haber problemas casi nunca, pero si por lo que sea os falla la pantalla o se rompe la cuerda o cualquier cosa, os ponéis en contacto con nosotros en contact@speedforlift.com y os vamos a solucionar todo lo antes posible. Nos lo enviáis, os enviamos uno de vuelta, uno nuevo, lo que sea, os lo vamos a arreglar, así que no os preocupéis por nada, porque el soporte que damos tratamos que sea excelente. Y ahora te voy a enseñar el proceso que tienes que seguir para comprar el encoder, que vas a ver que es súper sencillo. Nos vamos a la página web, ¿vale? Estoy ahora mismo en el seminario en el que estás tú, en la misma página. Aquí ahora, de hecho, estoy yo. Y simplemente, debajo del vídeo, el código de descuento que tienes, que es de un 20%, el código, seminario VBT, que puede ser cualquier otro código, no tiene por qué ser este, ¿vale? Esto es un ejemplo. Simplemente lo copias entero, o te lo apuntas y luego lo escribes, da igual, vas a copiar, y pulsas sobre comprar. Y te va a llevar directamente a la tienda de compra. Que como ya he dicho antes, puedes comprar seas de España, seas de Europa, de cualquier otro país de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica o de cualquier parte del mundo. Tenemos clientes en todos los lados. Argentina, Chile, México, Estados Unidos. Así que no te preocupes porque enviamos a todo el mundo, los envíos son súper rápidos. Con aduanas no vas a tener problemas, no te lo van a retener, ¿vale? Va a pasar la aduana, obviamente. Y si tienes cualquier problema, te lo vamos a solucionar lo antes posible. Además, tienes 30 días de devolución totalmente garantizada, sin darnos ninguna explicación. O sea que mejor momento que este para comprar, probarlo y si no te gusta devolverlo, no vas a tener, porque estos descuentos, como ya he dicho antes, no los hacemos muy a menudo. Entonces, el encoder lineal, si compras el encoder lineal, ya incluye la funda de neopreno y el enganche de velcro, ¿vale? Yo lo que recomiendo, lo que he visto es que hay gente que suele comprar 2 velcros, por si acaso. Pues por si más que nada, por si trabajan con 2 racks diferentes, dejan los 2 velcros puestos y mueven el encoder, si solo tienen un encoder. Si tienen más, pues no. Y les es más rápido y más cómodo. Pero bueno, esto lo que tú prefieras. Lo que sí que recomiendo son estos 2 de aquí, que son los que ya hemos visto cómo se usan y la utilidad que tienen. El enganche de smartphone para poner en un rack delante tuyo cuando trabajas, para tener el feedback en tiempo real. Y el enganche magnético, que lo que nos permite es súper rápido ponerlo y quitarlo de la barra, porque al final cuando añades discos y quitas discos, quitar el velcro es un poco más coñazo, pues simplemente con el imán es quitar y poner.
Y aparte, aunque la barra gire o ruede, que suelen rodar, pues el imán siempre se queda en la parte de abajo y no se enreda en la barra, la cuerda siempre está en la misma posición y siempre mide en las mismas condiciones. Simplemente venimos aquí, agregamos al carrito, tenemos el soporte, pulsamos aquí, agregamos al carrito el enganche magnético, pulsamos fuera, aquí en lo oscuro, y agregamos el encoder lineal. Tenemos ya los 3 agregados al carrito. Aquí, si nos queréis dejar alguna nota específica para nosotros, pues lo puedes poner. Y le das a finalizar pedido. Y llegas a esta página. En esta página, esto lo voy a quitar que ya estaba puesto. En esta página vas a ver los 3 productos, el precio total, que es este de aquí, y los datos de envío, ¿vale? Para aplicar el código de descuento simplemente tienes que venir aquí abajo, código de descuento, y pegar el código que hemos copiado antes. Le das a usar. Y aquí se aplica el descuento. Como ves, es una oferta muy buena. Es bastante grande la oferta. No hacemos, como ya he dicho antes, prácticamente nunca estos descuentos. Y aquí lo que tienes que hacer es meter tu correo electrónico. Yo me voy a inventar uno. Sería email@gmail, por ejemplo, .com, ¿vale? Aquí metes tu nombre real, tu apellido, que esto está bien para el envío, para que sepa dónde entregarlo. Si tienes una empresa, tienes que poner aquí la empresa, ¿vale? Tu empresa, el nombre, un espacio y el CIF, para que te hagamos la factura. Y aquí la dirección de envío, tu calle, con tu número. Aquí si tienes una, pues, dirección 2, si tienes una dirección opcional, por si no estás en esta. Aquí la ciudad, que voy a poner, por ejemplo, Madrid, que puede ser cualquier parte del mundo. En España, en provincia, pues Madrid también. Opa. Madrid. Y el código postal, que puede ser este, por ejemplo. Aquí metes un teléfono. Esto es importante para que si tiene algún problema al entregártelo, pues te llamen. Y le das a continuar a forma de envío. ¿Vale? Y aquí mismo ya podemos ver el precio, cuál va a ser el precio final. Para España tienes el envío gratuito, ¿vale? Y le das a continuar a forma de pago. Aquí simplemente metes el número de tarjeta, el número del titular y aquí, bueno, aquí hemos puesto la dirección de envío. Si quieres otra dirección diferente para la de facturación, pulsas aquí, usa la dirección de facturación distinta y metes lo mismo, nombre, apellidos, aquí pones el nombre de la empresa más el CIF, ¿de acuerdo? Y la calle y el código postal de la dirección fiscal. Y puedes guardar tus datos para más adelante. Simplemente pulsas en pagar ahora y ya está, ya has pedido el encoder. Cuando terminemos la oferta vamos a enviar todos los encoders, así que te llegará un email con el número de seguimiento y avisándote de que tu encoder ya se ha enviado y está de camino a casa. Espero que disfrutéis muchísimo de este encoder, espero que os haya encantado el seminario y os vamos a enviar un pequeño, como he comentado al principio, un pequeño formulario vía email para que me comentes qué te ha parecido el seminario, qué te gustaría que hiciésemos en un futuro, porque tenemos muchísimas ideas de vídeos, de más seminarios y demás. Y lo que quiero yo y bueno, todo el equipo es aportar lo que realmente a ti te interesa. Entonces va a ser un pequeño cuestionario para que nos expliques lo que te ha parecido. Y también para que metas las preguntas que tengas para David Marchante y Carlos Balsalobre. Así que sin más, espero que te haya gustado, que te haya aportado, con que te haya aportado una sola cosa ya nos quedamos satisfechos y nos vemos en próximos eventos. Un saludo.